A continuación, estudiaremos los triángulos, sus clasificaciones y abordaremos algunos de los teoremas fundamentales que en geometría tienen como punto de partida las características de los triángulos. Para iniciar, definamos un triángulo como aquel polígono que tiene tres lados que se encuentran 2 a 2 en tres puntos no colineales o no alineados. En esta gráfica podemos observar que el punto A, el punto B y el punto C son los tres puntos mencionados como no colineales o no alineados, pero también determinados como los vértices de nuestro triángulo. Asimismo, se están formando tres ángulos interiores. En esta situación las hemos representado con letras del alfabeto griego, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, tres ángulos interiores. Es importante reconocer además que los lados del triángulo o de nuestro polígono están simbolizados mediante el uso de letras minúsculas del alfabeto, el lado A, el lado B, el lado C. Son muchísimas las características que podemos encontrar al momento de estudiar los triángulos. Iniciemos con una breve tabla o resumen en la cual podemos sintetizar o comprender esta definición inicial y atributos primeros de nuestro triángulo. Para recordar, tenemos los vértices A, B y C, representados en nuestra figura como lo mencionábamos hace un instante. Tenemos los lados. Si los visualizamos como un segmento, tenemos el lado BC, el lado AC y el lado AB. Pero si visualizamos a los lados de nuestro polígono como una longitud, es decir, como una medida, vamos a hacer uso de letras minúsculas. Lado BC equivalente al lado A, lado AC equivalente a la medida B y el lado AB equivalente a la medida C. En geometría será usualmente común utilizar cualquiera de estas notaciones o simbologías de acuerdo a nuestra intención o propósito. Notemos además que los lados, una vez son cortados entre sí, forman unos ángulos, o denominados también ángulos interiores. Para esta ilustración tenemos el ángulo A, que es el formado justamente en el vértice A, aunque es común también representarlo como el ángulo alfa. Una tercera forma de mencionar los ángulos la veíamos en una oportunidad anterior, donde haciendo uso de tres letras mayúsculas del alfabeto y teniendo la precaución de dejar en la mitad aquella letra que coincide con el vértice del ángulo, podríamos entonces denominar a nuestro ángulo A como el ángulo BAC, o equivalentemente vértice A, o equivalente al ángulo alfa. De la misma manera, podemos notar o simbolizar los restantes ángulos. El ángulo que está en el vértice B, podríamos denominarlo el ángulo beta, o utilizando la nomenclatura de las tres letras, el ángulo ABC, y finalmente el ángulo formado en el vértice C, lo podríamos llamar el ángulo gamma, o el ángulo ACB. Estos tres ángulos, denominados también ángulos interiores de un triángulo, jugarán un papel fundamental al momento de construir diferentes teoremas y aplicaciones sobre los triángulos. Una vez hemos identificado los primeros elementos que constituyen un triángulo, pasemos a su respectiva clasificación, que corresponde fundamentalmente a dos criterios. El primero de ellos hace referencia a la clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados, mientras que encontraremos una segunda forma de clasificarlos de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores. Para ello, comencemos estudiando el triángulo equilátero. Se define como aquel triángulo que tiene sus tres lados congruentes entre sí. Pero si analizamos las medidas de cada uno de dichos lados, podríamos de manera equivalente definirlo como aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Es decir, la medida del lado A equivalente a la medida del lado B y a su vez equivalente a la medida del lado C. Simbólicamente podríamos representar este hecho como A equivalente a B equivalente a C.
Una característica adicional que tienen los triángulos equiláteros hace referencia a sus ángulos interiores. Aunque en el siguiente elemento estaremos clasificando los triángulos a partir de sus ángulos interiores, podríamos adelantarnos a mencionar que el triángulo equilátero es también un triángulo equiángulo. Ello hace referencia a que sus tres ángulos internos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, tienen exactamente una medida de 60 grados. Una segunda clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados hace referencia a los triángulos isósceles. Se define un triángulo isósceles como aquel que tiene dos lados congruentes entre sí y un tercer lado desigual. En este momento es apremiante identificar que el tercer lado, es decir, el lado desigual, recibe el nombre de base del triángulo isósceles. En esta primera ilustración podríamos suponer que el lado B y el lado C son equivalentes en sus medidas y que el tercer lado, el lado A, estaría haciendo las veces de la base del triángulo. El ángulo interno opuesto a la base del triángulo recibe un nombre especial. Se llama el ángulo vértice. En la gráfica observaríamos que el ángulo vértice es el ángulo formado en el vértice A, que justamente es el ángulo opuesto a la base BC. Otras ilustraciones de triángulos isósceles podrían ser las que encontramos en esta gráfica, donde todo el tiempo hemos querido representar a la base del triángulo como la base A en las primeras dos situaciones, o en la tercera situación podríamos mencionar que la base A está ubicada en una posición distinta a las otras dos, partiendo del supuesto que el lado B y el lado C son los lados equivalentes en sus medidas. Encontraremos más adelante algunos teoremas que hacen referencia a los ángulos de la base de un triángulo isósceles, que hacen referencia adicionalmente al ángulo vértice y a otros elementos que podemos caracterizar dentro de estos triángulos. Finalmente, encontramos una tercera clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados. Esta clasificación se denomina el triángulo escaleno. Podríamos definir el triángulo escaleno como aquel cuya característica principal es que las medidas de sus tres lados son distintas entre sí. Estas gráficas representan a diferentes triángulos escalenos. En el primero de ellos podríamos suponer que la longitud del lado A es diferente a la longitud del lado B y a su vez diferente a la longitud del lado C. En otras palabras, podríamos decir que un triángulo escaleno es aquel triángulo que se caracteriza por tener sus tres lados no congruentes entre sí. Simbólicamente este hecho podríamos representarlo como longitud de A distinta a la longitud de B y distinta a la longitud de C. Una consecuencia de este hecho será que sus tres ángulos interiores serán distintos también, es decir, el ángulo formado en el vértice A será distinto al ángulo formado en el vértice C y a su vez distinto al ángulo formado en el vértice C. Una segunda forma de clasificar a los triángulos tiene que ver con la medida de sus ángulos interiores. Encontraremos principalmente tres formas básicas de clasificarlos, entre ellas el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. En el primero de ellos, el triángulo rectángulo, podremos encontrar entre sus principales características que la medida de uno de sus lados es desigual y mayor comparativamente con las otras dos. Ese lado es el que recibe el nombre de la hipotenusa del triángulo rectángulo, mientras que los otros dos lados, que son justamente los que lo caracterizan y dan su nombre, están formando el ángulo de 90 grados o el ángulo recto, y son denominados o llamados los catetos del triángulo rectángulo. En estas ilustraciones podemos observar que el lado BC y BA configuran los catetos del triángulo. En forma similar podemos notar que en la primera figura el lado AC y el lado BC
configuran o conforman los catetos del triángulo rectángulo. Sería interesante pensar cómo es posible dibujar o construir un triángulo rectángulo que tenga dos de sus catetos congruentes entre sí. Estaríamos entonces referenciando al triángulo rectángulo isósceles como aquel que tiene sus dos catetos de igual medida o congruentes entre sí. Notemos que tenemos una segunda clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores. Dejemos entonces de manera comparativa a los triángulos rectángulos a un lado en nuestra área de trabajo y hagamos énfasis en los triángulos acutángulos. Estos triángulos tienen como característica primordial que la medida de cada uno de sus tres ángulos interiores es inferior a 90 grados. O dicho en otras palabras, cada uno de sus tres ángulos interiores son ángulos agudos. En la gráfica podríamos observar tres formas diferentes para triángulos acutángulos, donde si intentáramos medir cada uno de sus ángulos internos, notaríamos que sus medidas son inferiores a 90 grados. Esto hace suponer que cualquiera de los ángulos cumple la característica fundamental en esta clasificación. Ahora, encontremos las características principales de una tercera clasificación, los triángulos obtusángulos. Por definición, podemos asumir que un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo superior a 90 grados, pero inferior a 180. En otras palabras, un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo cuya medida es exclusivamente mayor a 90 grados, pero solo uno. Esto se corrobora y se confronta con el hecho de algunos teoremas que encontraremos en la parte de geometría un poco más adelante en este estudio. De esta manera entonces, hemos identificado tres formas básicas de clasificar a los triángulos de acuerdo a las medidas de sus ángulos interiores. Queda como reto pensar si es posible encontrar otras adicionales.